Hebreos capítulo 12, versículo 1. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 6. Usted me dice amén cuando ya lo tenga. Hay un título ahí, dice: puesto los ojos en Jesús. Amén. Amén. Mi mirada puesta en Jesús. Amén. Dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Diga conmigo: Señor, en esta tarde, háblame a través de tu palabra, y que ella cumpla el propósito para lo cual fue escrita. Amén y amén. Gloria a Dios. Mirando a Jesús, me he puesto como título a esta enseñanza: mirando a Jesús. Amén. Dice un título ahí: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él fue el autor de todo, mis amados. El autor, el consumador de la fe. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Ese es el Evangelio. Todo gira alrededor del Hijo. El Padre se goza, mis amados, de su Hijo. Amén. Y el Hijo dice: es necesario que yo me vaya para que les envíe el Consolador. En otras palabras, para poderse impartir en cada creyente, que es el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba en la tierra, literalmente no podía estar, ¿verdad? Porque su cuerpo le impedía estar en todo tiempo, en todo lugar, le impedía, ¿verdad? Pero cuando Él se va, dice: envía al Espíritu Santo. Dice: y cayó como lenguas de fuego repartidas sobre sus cabezas, ¿verdad? Y en Hechos de los Apóstoles fue que impartido el día de Pentecostés, y sigue siendo impartido hasta el día de hoy. En el año 2023, a esta hora, 18 de noviembre, el Espíritu Santo está impartido en usted y en mí. Somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Él nos habita. Versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos que nubes de testigos, ¿verdad? Tenemos nubes de testigos que están pendientes de nosotros. Pero nos aconseja el escritor a los hebreos, o le aconseja en esta carta el escritor de Hebreos, dice: despojémonos de todo ¿qué? Peso. Llama al pecado como un peso, ¿verdad? Extra que uno tiene. Jesús dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré ¿qué? Descansar. Nos quiere quitar ese peso encima. El Señor siempre quiere eso.
Y luego dice en esa misma palabra en San Juan, dice, y poner mi yugo sobre mí, y será ligera, ¿qué? La carga. ¿Verdad que la carga es ligera, mi Señor? Entonces dice, despojémonos ¿de qué? Del peso, de todo peso del pecado. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado siempre nos irá a asediar. Mientras estemos en esta carne, mis amados, el pecado nos va a asediar. Pero hay un secreto que el apóstol Pablo lo da. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? En otra palabra dice, crucificado estoy juntamente con Cristo. En otras palabras dijo, muerto estoy en la cruz con Cristo. Tenemos que todos los días, mis amados, tener la carne crucificada para que este peso del pecado no nos gane. Crucificarnos en Cristo, estar ahí en esa cruz donde Él tuvo, pagando, estar muertos a nuestra carne. ¿Sabe? La lucha más grande que el hombre y la mujer tienen, que nosotros como creyentes tenemos, no es el diablo, es la carne, esta carne que tenemos nosotros. No es el diablo, es la carne, hermano. Por eso el apóstol decía, crucificado estoy juntamente con Cristo. Porque si estoy crucificado, ya no vivo yo, vive Él en mí. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que nuestra carne mengue para que Él crezca, para que los atributos de Él florezcan, salgan. Amén. Para que puedan agradar a Dios. Seguimos. Y sigue el versículo parte B. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si nos quitamos este peso, podemos correr con paciencia, porque se nos ha trazado una carrera. Pero hay que correrla ¿qué? Con paciencia. No salir corriendo a lo loco, sino con paciencia, con sabiduría de Dios. Pedirle a Dios cada día que nos dé entendimiento, que nos dé conocimiento de Él. Que cada día podamos tener conocimiento de Él. El miércoles enseñaba sobre la fe y les decía, la fe que nosotros tenemos es una fe que sabe, una fe que ve y una fe que entiende. Esa es nuestra fe. Nosotros no tenemos una fe ciega, tenemos una fe que sabe, una fe que ve a Cristo. Amén. Pero una fe que entiende el propósito por el cual estamos aquí. Tenemos una fe entendida. Corramos con paciencia que la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué ponemos los ojos en Jesús? Porque Él fue el que estuvo allí en la cruz, derramó su sangre, ¿verdad? Luchó contra el pecado hasta la sangre, hasta lo último, por amor a la humanidad, por amor al hombre, para lograr esa redención de usted y de mí. ¿Qué significa redención? Volvernos al estado natural, volvernos al origen. ¿Y cuál es el origen? Cuando Dios crea a Adán en el huerto del Edén, en él no había malicia. La malicia empezó cuando sale del huerto, cuando Dios lo saca del huerto, por desobedecer una orden de Dios. Amén. Entonces Dios quiere que a través de Jesucristo devolver al hombre, a la mujer, al hombre, al origen. Recuerde usted que cuando se habla de hombre en la palabra se está hablando de ambos sexos, porque en Dios no existe
judío, griego, escita, hombre ni mujer. Amén. Él te ve, Él me ve a través de Cristo y ve a su Hijo en usted y en mí. Él no mira ya a Luis. Vamos a mirar a Luis. Si mira a Luis, hermano, pero Él mira a su Hijo en mí. Por eso es importante que nosotros crezcamos cada día en este conocimiento. Y el apóstol Pablo lo decía por allá en otra palabra: no seáis como niños fluctuantes, ¿cierto? Por allá dice, tomando de la leche espiritual no adulterada, pudiendo comer ya alimento más sólido. Es una palabra así parapaseando el versículo. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros debemos ir avanzando en conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento? El conocimiento de Él. ¿Y cómo lo adquirimos? Cuando le decimos: Señor, enséñame, dame sabiduría, dame entendimiento para poder conocerte cada día más. ¿Cómo lo conocemos? A través de la palabra, ¿verdad? Porque los milagros Dios los hace y el propósito de cada milagro es conducirnos a Jesús. Ese es el propósito de los milagros. Ya. Pero el propósito es que nosotros nos conduzcamos a Él y aprendamos cada día más de aquel que hizo el milagro, ¿verdad? Porque Dios sana. ¿Cuántos leprosos sanó? A 10, ¿cierto? Sanó a 10. ¿Y cuántos regresaron? O sea que 9 se fueron para el infierno sanos y 1 regresó a darle gloria en el cielo. Ahí que nos enseña que los milagros Dios los hace, pero no nos traen salvación. Amén. 9 se fueron sanos para el infierno, porque los milagros tienen fecha de caducidad. ¿Sabía usted? A Lázaro lo resucitó. ¿Usted qué cree usted? ¿Volvió y se murió? ¿No? Porque usted murió. Murió en Cristo, pero murió. Porque los milagros tienen fecha de caducidad. Pero Cristo es eterno. Amén. El conocimiento de Cristo es eterno. Gloria a Jesús. Si usted puede dar un aplauso. Me gozo por eso. Gloria a Dios. Así que, mi hermano, cuando Dios haga un milagro en tu vida, diga: Dios me quiere llevar a conocer más a su Hijo. Eso consiste, ese es el propósito de los milagros. Gloria al Señor. Seguimos. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad, dice, piense en aquel que sufrió ¿qué? Tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Aquel que pagó por mí en la cruz lo que yo tenía que pagar. Aquí en la tierra el que la hace la paga. El que la hace la paga. Pero uno llega y la hace en Dios y Él es el que paga. Imagínate con buenos Dios, ¿verdad? Tremendo, ¿sí o no? Si alguien hizo algo malo en la tierra, lo meten a la cárcel. Esa es la ley del terrenal, ¿verdad? Nosotros deberíamos estar en la cárcel, pero Cristo fue a la cárcel por nosotros. Por eso hoy día puedo decir que somos santos en Él, porque Él fue y pagó por usted y por mí la deuda que teníamos con Dios. Amén. Extraordinario. Siguiente versículo. Porque aún no haber resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Quién ha resistido aquí al pecado hasta la sangre? O sea, ¿quién lo ha matado aquí por el pecado? Cristo combatió hasta la sangre. Dice en otra palabra, y muerte de cruz. Una de las muertes más violentas que había del Imperio Romano. Amén. Combatió hasta la sangre por amor a usted y a mí. Tremendo, ¿sí o no? Así que no desmayemos, mis amados, sigamos adelante, porque Él lo hizo todo por usted y por mí. Seguimos. Gloria a Dios. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige,
diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. O sea que hay disciplina del Señor. Jesús dijo: en el mundo tendréis que aflicción. Hermanos, nosotros no fuimos llamados al Evangelio a vivir una vida llena de cosas aquí en la tierra, llena de lujos y llena de bendición, ¿no? Nosotros fuimos llamados a vivir una vida de aflicción. Jesús lo dijo: venid en pos de mí, tome tu cruz, sígueme. Cuando habla de cruz es ¿qué? Problemas, dificultades, circunstancias. Por eso dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he. Así que mi hermano, las aflicciones y las pruebas no te pueden alejar de Cristo. Porque eso es temporal. Cristo es eterno. Y a eso es que nosotros caminamos con nuestra fe, a ese conocimiento. Las pruebas y lo que nos suceda en este mundo tienen caducidad, pero en Cristo somos eternos. He escuchado gente: no, yo no volví más por allá, pues llórele a Dios por un mejor trabajo, y cada día más difícil. No conseguía. Hermano, si uno viene y ora, sí, Dios puede proveer un trabajo, Dios se lo da. Hace ese milagro, pero ese milagro te tiene que conducir a Cristo, al conocimiento de Él. Y hay gente que viene y ora por un trabajo y no vuelve más. Ya tengo el trabajo. Tiene la añadidura, pero no se conforma de aquel que da la añadidura. Mis amados, nosotros como cristianos debemos entender que todo lo que hay en esta tierra es pasajero, todo es perecedero, pero las cosas celestiales son eternas. Por eso en Colosenses dice: poner la mira arriba en las cosas que están ¿a dónde? Arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, estén mirando a lo celestial con los ojos espirituales, pero no a este cielo físico que usted ve con estos ojos. Decía mi abuela que se nos ha de comer la tierra. No, con los ojos de Cristo, con los ojos del Espíritu. Usted mira a lo celestial y usted se siente sentado como rey. Amén. Dice la palabra que usted es rey, sacerdote, pueblo santo adquirido por Dios, nación santa. Tremendo, ¿verdad? Que somos reyes, mis amados, en lugares celestiales en Cristo. Pero en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Pero confíen en mí, yo he vencido. A eso, ese es el Evangelio. Lo demás vendrá por añadidura. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mi amado, mientras usted busque el reino de Dios y su justicia, dice la misma palabra, lo demás vendrá por añadidura. La comelona, el vestido, el estreno dicembrino, ¿cierto? Eso viene por añadidura. Todo esto es añadidura. Todo es añadidura. Por eso Job lo entendió. Job, aunque estaba en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, estaba en otro tiempo, con otras promesas diferentes a las suyas y a las mías, pero Job supo decir: desnudo vine al mundo y desnudo volveré. Cuando había perdido a sus hijos, cuando había perdido lo que tenía, cuando había perdido su riqueza y tenía un poco de sarna en el cuerpo, y la mujer dijo: maldiga a Dios y muérase. Él dijo: desnudo vine al mundo, desnudo volveré, pero yo sé que mi Redentor vive. Amén. Él entendió para qué fue llamado. Él entendió el propósito. Amén. Él entendió ese propósito. Iglesia, usted y yo debemos entender ese propósito. Entender ese propósito de Dios para con usted y conmigo. Versículo 6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Tiene que probarnos, hermano. Amén. Versículo 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Está hablando aquí el escritor de Hebreos. Tenemos que ser disciplinados por el Señor. A veces nos agarra enojada la rienda. Porque decía David por allá en un salmo:
Porque no tenemos que ser como el mulo, como el caballo, como el mulo que tiene que ser jalado con cabresto, ¿verdad? Porque no entienden. Usted y yo entendemos. Y sabemos que el Señor nos ama. Amén. Y que ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Y que todo es por Él y para Él. Y que todo lo que necesitamos está ya dispuesto para usted y para mí. Esa añadidura está ya, hermano. No se preocupe. Yo antes me preocupaba también mucho por la añadidura. Señor, no he vendido, Señor, no eso. Pero el día que Dios me reveló esta palabra y me dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Sabe? Yo saco mi negocio, me siento ahí y digo, Padre, aquí estoy. Hay días se vende bastante, días se vende poco. Pero yo digo, Señor, eso es lo que usted ha dispuesto para mí. Y no miro por el vecino si vende o no vende, porque yo digo, lo que tú tienes para mí no se queda ni allá ni allá, Él llega acá. Y lo que tú tienes para ellos no se va a quedar acá, va a ir allá. Porque Dios tiene dispuesto cada día lo que le va a dar a cada uno. Iglesia, eso que usted está esperando, no te afanes por eso. Está dispuesto, ya en lugares celestiales está. Dios lo va a traer a su vida. Amén. Él lo va a traer. Verso 8, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? A chuqueras que nos daban, ¿sí o no? Una varita negra que había en el campo y mamá nos agarraba, mi hermano. Sobra candela, las nalgas. Una varita tortuosa, Se agujaba. Yo quería mucho a mi papá. Y a mi mamá todavía. Mi papá ya murió. Quise mucho a mi viejo. Y mi mamá también todavía la quiere. ¿Cierto? Yo sé que usted los que tiene la mamá viva la quiere. Amén. Recuerde que cuando estaba chino, ¿cómo era que le bailaba? Usted la quiere. Ahora si Dios te disciplina, ¿usted qué hace? Amén. Hay que amarlo. Porque Él es bueno. Aleluya. Lo seguimos amando porque Él es bueno. Y nuestra vida es de Él. Vamos a ponernos en pie, le vamos a dar